48 años que se fundó el Sodalicio de Vida Cristiana. Y hace 19 años que un valiente, pero una voz solitaria, la de José Luis Escardó, alertó sobre las atrocidades que en nombre de Dios y de la Iglesia Católica se perpetraban al interior de esta organización. En su momento el Sodalicio y la Iglesia Católica aquí en el Perú lo tildaron de loco a José Luis. Lograron neutralizar de ese modo las denuncias en su contra y eso permitió que el Sodalicio continuara operando con absoluta impunidad. Para cuando ya el escándalo había estallado, con la investigación que hicieron nuestros colegas Paola Ugaz y Pedro Salinas, ya decenas de víctimas pasaron por las manos y por el método Figari, esta doctrina de captación, lavado de cerebro, sometimiento, abusos físicos, psicológicos y también vejámenes y abusos sexuales, que además convirtieron, como verán, en un producto de exportación, porque ha saltado una nueva denuncia, esta vez en Costa Rica. A periodistas del diario El Observador les llegó una lista de 40 personas, nombres relacionados con la Iglesia Católica y organizaciones religiosas por abusos cometidos. 13 puntualmente por abusos sexuales y uno que corresponde a un sacerdote peruano, Emilio Guerrot Indacochea, señalado por vejar sexualmente a un muchacho hace 11 años. El Sodalicio ha confirmado que efectivamente la investigación está abierta. El sacerdote aludido dice: yo no conozco a la víctima, soy inocente, pero la organización dice: pero qué raro, si es un mayor de edad, ¿cómo podemos hablar de abuso sexual? Cuestionando que por el tema de ser mayor de edad no puede haber sido víctima de abuso sexual. Como fuera, la Iglesia Católica sigue administrando esta especie de justicia divina blandengue, ¿verdad? Porque si no, recordemos lo que pasa con Luis Figari, encontrado responsable de abusos sexuales por su propia organización aquí en el Perú, viviendo un exilio dorado, ahí en Roma, feliz de la vida, con él no pasó nada. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que no se aplica ya? El expediente está abriendo la justicia terrenal para esta gente. El reportaje es de Lorena Ormeño. Estaba al lado, ¿no? Y Cura entraba y se sentaba a mi lado y con lo que un poco me golpeaba y después me sobaba de arriba abajo, me frotaba. Estos son nuevos testimonios que apuntan otra vez al Sodalicio de Vida Cristiana. Te quitaba la ropa, pues te golpeaba y estabas en la cama de él y te hacía llaves y te forzaba. Historias aberrantes con el mismo patrón, los mismos acusados, pero esta vez fuera del Perú. El 13º caso confirmado de los 40 es don Emilio Guerrot y la organización religiosa, como ustedes saben, a la que pertenece es el Sodalicio de Vida Cristiana. Esta organización nació podrida, está viciada de origen. Esa institución tiene que ser disuelta, fumigada. Esta noche en Día D, las víctimas desconocidas, el rastro de dolor del Sodalicio. Buenas noches. Se da un paso más para que el ex sacerdote costarricense Mauricio Víquez, acusado de abusar sexualmente de menores de edad, acuda a rendir cuentas ante la justicia de su país. En agosto último, otro caso de pederastía volvió a remecer los cimientos de la Iglesia Católica. Esta vez, un sacerdote costarricense fue capturado por Interpol, acusado de abuso sexual a 13 menores de edad. Mauricio Víquez cambió su apariencia, huyó a México y estaba a punto de cruzar a los Estados Unidos. El mayor escándalo eclesiástico en Costa Rica, pues tras hacerse públicos 4 casos, se reveló que 15 años atrás la Iglesia recibió y encubrió otras 9 denuncias. Así, las oficinas de la Conferencia Episcopal en su capital, San José, fueron allanadas y su arzobispo acusado penalmente por encubrimiento. Hoy, a un mes de la detención de Víquez, la Fiscalía de Costa Rica confirmó a Milenio que ya envió a su embajada en México la solicitud formal de extradición y que esta sería entregada hoy a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Un terremoto que continúa y que esta semana también remece al Perú. Todo inició hace como 2 meses, en agosto. Tuvimos acceso a una lista con 40 nombres de personas relacionadas con investigaciones en el seno de la Iglesia Católica de Costa Rica, y uno de esos nombres que aparece es el de Emilio Guerrot, y la organización religiosa, como ustedes saben, a la que pertenece es el Sodalicio de Vida Cristiana.
Manuel Sancho es periodista del portal El Observador de Costa Rica, autor de 3 artículos de investigación que esta semana revelaron una lista de sacerdotes investigados en su país, según el derecho canónico, por actos impuros, en la práctica relacionados al abuso sexual. Y en esa lista aparecía un viejo conocido, el Sodalicio de Vida Cristiana, cuyos abusos sexuales, físicos y psicológicos en Perú se conocieron en 2015, tras la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados. El protagonista esta vez era otro de sus fundadores, Emilio Garrot. Nosotros confirmamos 12 casos de los 40 que son por presunto abuso sexual de menores. Eso lo tenemos completamente confirmado. El 13º caso confirmado de los 40 es don Emilio Garrot, que no es abuso sexual contra una persona menor de edad, sino es abuso sexual contra una persona mayor. Los actos habrían ocurrido en nuestro país hace poco más de 10 años. También la persona denunciante en ese momento tenía más de 30 años, ya era un adulto, y ahora tiene más de 40 años. Emilio Garrot vivió en Costa Rica durante 10 años. Fue enviado por el Sodalicio como rector de la Universidad Juan Pablo II y director de Radio María, hasta hace 3 años que fue designado conductor y cabeza de la filial de la radio en Miami. ¿Sabes qué? Te quiero hablar de mi sueño. Sueño con una radio muy grande. Sueño con una radio que lleve el mensaje de Cristo a todos los lugares. Sueño con tu hogar. Sueño en ti. Lo llamamos a Miami y él nos dice que no sabe nada de una denuncia de presunto abuso sexual de persona, sea menor o mayor de edad. Nos dice que no sabe nada, que nunca se ha enterado de ningún tipo de este proceso. Su investigación comenzó a inicios de agosto y aseguran que, tal como Garrot, el Sodalicio dijo desconocer mayormente. Lo negaron hasta esta semana en que mandaron este comunicado cuando los reportajes vieron la luz. La presunta víctima declaró que el abuso habría ocurrido hace 11 años cuando él tenía más de 30 años de edad. Habiendo tomado conocimiento sobre el contenido de la denuncia, Emilio Garrot afirma no conocer a la presunta víctima y se declara inocente de la acusación. Según los reportajes, la cabeza del Sodalicio en Costa Rica calificó de rarísima la denuncia por tratarse de una persona bastante adulta, y así la descalificó. Esta era la primera sindicación contra Garrot, hasta hoy, que Día D revela otro testimonio en Perú. Después de las misas, yo lo tomaba o él me decía, acompáñame, para ir te confieso. Él tenía un Volkswagen crema y me sentaba al lado, ¿no? Y al momento de sentar, ya esperando, el cura entraba y se sentaba a mi lado y, claro, mi pierna que estaba al lado de la palanca de cambios, él como que un poco me golpeaba y después me sobaba de arriba abajo, me frotaba. La primera vez un poco en shock, porque yo ya antes, cuando era más niño, tuve una experiencia un poco difícil con otros curas de otras congregaciones, de los capuchinos, donde un cura me estiró mi short, y imagino que tendría 8 años, 10 años por ahí, y miró mis partes íntimas y yo dije, ¿qué me sorprendí? ¿Qué te pasa? Y dijo, no, es solo para ver la talla de tu short. Y nunca más volví a ellos, ¿no? De hecho, volví a los sodalistas porque se mostraban distintos. Entonces, un poco me chocó esa actitud de padre Emilio. De hecho, fue más de una vez. Ahora yo creo que en el fondo me estaban tanteando. Este es el testimonio de un exmiembro de la familia sodalite de Arequipa que creyó encontrar protección en ellos, pero en su lugar, dice, fue manipulado. Hoy tiene 50 años, pero ingresó cuando tenía 20. No denuncia abuso sexual, pero sí tocamientos indebidos, algo aparentemente normalizado por ellos. Lo que se ha formado dentro de Sodalicio es como una escuela, es una forma que te la en el cerebro, que tú inconscientemente terminas reproduciéndolo hasta en tu vida personal, ¿no? El manipuleo psicológico lleva hasta el maltrato, ¿no? Y en el fondo tú no quieres daño, pero quererlo, terminas haciéndolo, ¿no? Estoy completamente seguro que es una secta. No solo pedófilos, es algo más maquiavélico, es un grupo satánico. Luis Fernando practicaba en su pedofilia como ciertos ritos que eran ya satánicos, es bastante para mí impactante. Precisamente estas prácticas aberrantes de Luis Fernando Figari aparecieron replicadas por otro sodalite en Ecuador. Y es que sí, aunque no lo crea,
Costa Rica no es el primer país en registrar denuncias contra el sodalicio. El año pasado, en Quito, Ecuador, 12 jóvenes acusaron al ex sacerdote Luis Fernando Intriago por abuso sexual y torturas al supuestamente someterlos a una práctica llamada la dinámica del pecado. Que al principio te amarraba las manos, después te amarraba los pies. Después te vendaba los ojos, después la boca. Te quitaba la ropa. Después te golpeaba. Él estaba completamente en boxer, tú estabas completamente desnudo. Y estabas en la cama de él y él te hacía llaves. Y te forzaba. Te rozaba la barba de él. Te rozaba contra tu cara para que sientas dolor. Por orden del Papa, Intriago fue expulsado de la iglesia, pero la exposición de su caso mostró una constante. El control se ejercía ligando cualquier cuestionamiento a una influencia diabólica. Yo lo que le diría a todos los que están dentro de Sodalicio es que no tengan miedo, no tengan ningún miedo, que no va a pasar nada. Si es que cuestionan todo y están en el camino correcto, su fe va a aumentar. Pero si cuestionan y ellos mismos por sí mismos se dan cuenta, van a poder abrir los ojos. Pero ¿quién es Emilio Garrot? Y de confirmarse a las acusaciones, ¿es posible que nadie lo supiera? Emilio Garrot, antes que nada, es uno de los miembros de la generación fundacional, ¿no? Luis Fernando Figari tenía comportamiento de depredador sexual a mediados de los años 60. El Sodalicium lo funda en el año 1971. Los primeros abusos de Figari se registran desde el año 72-73 en adelante. Entonces, que no me vengan con que el Sodalicium tiene un origen divino, espiritual, inspirado por el Espíritu Santo. Esa organización fue creada para perpetrar una serie de atrocidades y abusos de todo tipo en compartimentos estancos con una fachada religiosa. No es coincidencia que el número 1 de la organización sea pederasta, que el número 2, Germán Doig, también lo sea, que el número 3 en su momento, Virgilio Levalli, también lo haya sido, y que ahora estamos viendo una denuncia en Costa Rica donde se señala a otro miembro de la generación fundacional. El sodalicio tiene presencia en 7 países, pero solo se ha investigado la ciudad de Lima. Salinas cree que seguirán apareciendo más denuncias y la organización continuará intentando minimizarlas, como en este caso, por su edad. Cuando uno revisa la historia de Chile, el caso más célebre es del padre Fernando Caradima. Una de las víctimas, el doctor James Hamilton, fue abusado sexualmente hasta que él estaba casado. Fue captado desde muy joven y a lo largo de los años se convirtió en un rehén psicológico de Fernando Caradima. Él lo casó, él bautizó a sus hijos y siguió abusando de él, hasta que hubo un momento, la esposa es la que hace la denuncia y la que revienta el escándalo en Chile. Esa es la historia. Buscamos una entrevista con el sodalicio, pero no obtuvimos respuesta. En Ecuador, extrañamente, pese a los 12 testimonios, la Fiscalía archivó la denuncia. Con Garrot, tras hacerse pública la historia, la organización religiosa anunció su suspensión. Pero ¿cuánto hay de sanción y cuánto de encubrimiento? Esta historia es como dar vueltas en círculos, porque los periodistas seguimos contando que hay más víctimas del sodalicio y nadie, como el Estado, hace nada. El Ministerio de Educación no ha ido nunca a los colegios, el Ministerio de Salud nunca nos ha buscado para pedirnos información de las víctimas. Hace 2 años el Poder Judicial tiene el pedido de la Fiscalía para ver la detención preventiva de Luis Fernando Figari, parte de la cúpula del sodalicio. Hace 2 años y todavía no pone la fecha. Y sin avances hasta hoy, las 36 víctimas de abuso sexual reconocidas no tienen justicia, pero sí sufren una aplanadora legal y en redes. También está el miedo a la influencia que tiene el sodalicio a nivel de empresas, a nivel de contactos. Una de las víctimas que estuvo buscando contactar a varios bufetes de abogados importantes de acá de Lima, preguntó si podían defenderlo en la defensa de ciertas demandas que quería hacer contra el sodalicio. En varios bufetes le dijeron no podemos, conflicto de intereses.
para que no les pasen a sus hijos lo que nos pasó a nosotros. De eso se trata nuestra lucha. ¿Y todavía sigue vigente el sodalicio en Lima? Sigue vigente en todo el mundo, donde está. Y sus líderes protegidos, no hay ninguno que esté preso. Y la justicia está tardando demasiado. Hace 20 años que hablé. Yo soy ahorita el árbol de la Yunza para el sodalicio. Ya tengo 4 demandas judiciales. Una que era de José Antonio Guren. Del sodalicio. La razón cree de que aparezcan denunciantes de la nada, como Edgardo Palomino, un exaprista y excandidato en el 2010 del partido del condenado por corrupción Alex Curi, y que hoy intenta ligarla con el caso Odebrecht. ¿Y dónde está en este momento Fernando Figal? Está en Roma, viviendo en un departamento maravilloso. El sodalicio lo mantiene a él. Lo van a mantener de por vida, en su departamento, en su salud, en su carro, en todo. Esa institución tiene que ser disuelta, fumigada, porque han vivido durante 40 años con el chip de la cultura de abuso de poder, y eso no se cambia con protocolos, contratando consultores que van a hacer comisiones ad hoc. Hasta hoy, ninguno de los 8 abusadores vivos reconocidos por el sodalicio ha purgado condena. Y aunque este mes el Congreso debía debatir los resultados de la comisión investigadora, el tema no está ni en agenda. Así, solo las víctimas y la prensa mantienen viva la memoria.